Vamos a leer en forma antifonal para que todos podamos participar. El 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman de orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en la Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe las cosas, tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga de tu reino, hágase voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El 18 todo. Pero no mostré. ¿El 16? No, el 18 vamos. Oh, el 18. Más, para no mostrar a los hombres, todos juntos, No, el 18 dice, para no mostrar así. que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. La introducción al estudio dice así. Nos habla de una frase de un autor ruso muy famoso que se llama León Tolstoy. En los libros, textos de libros de la escuela y novelas son muy famosos sus escritos, especialmente sus pensamientos muy acertados. Y dice así: la hipocresía puede engañar al hombre más inteligente y perspicaz, pero el niño menos despierto la reconoce y la repugna, por muy ingeniosamente que se le disfrace. Pensemos en alguna forma que la hipocresía puede filtrarse cuando las personas hacen cosas buenas por razones equivocadas. Aquí no está en esta enseñanza diciendo que con la hipocresía podemos engañar a muchos por mucho tiempo.
Pero con el tiempo todas las cosas salen a luz, según la palabra del Señor. Porque el niño menos despierto. ¿Por qué el niño menos despierto? Porque un niño sabe reconocer la mentira en los adultos. Cuando usted le dice algo a un niño, él se le queda viendo y le dice, ¿estás seguro, papá? ¿Estás seguro, mamá, de lo que estás diciendo? Porque el niño sí reconoce la mentira. Cuando hacemos una buena acción, una práctica espiritual por las razones equivocadas, esencialmente estamos tomando para nosotros la gloria que le pertenece a Dios. Jesús sabía que esta tentación era muy real, por lo que eligió abordar el tema de la devoción sincera en el Sermón del Monte. Los líderes religiosos de la época se habían obsesionado tanto con la ley que incluso añadieron reglas, aumentando la carga legalista que se esperaba que la gente llevara. Aprovechaban tácticas espirituales valiosas, como dar, orar y ayunar. De eso se trata la lección de esta mañana. Dar, orar y ayunar. Esto lo hacía para manipular al público e inflar su propia imagen. En la sección del Sermón del Monte, Jesús le llamó la atención a los fariseos por usar las prácticas destinadas a adorar a Dios y convertirlas en un teatro. Los fariseos acostumbraban a orar en las sinagogas, de pie, cosa que no era la costumbre en los tiempos bíblicos. La costumbre era que el que enseñaba se sentaba al frente, no de pie, era sentado. Y los demás estaban escuchándole sentados en el piso. Y si iban a orar, nosotros sabemos la hora como oran los del pueblo de Dios, Israel, postrados sobre su frente en el piso. Así era la forma de orar de ellos. Pero los fariseos no, ellos se ponían de pie a hacer sus oraciones, cuando los demás estaban inclinados para que sus oraciones fueran más fervientes, más valederas ante Dios. Por eso Jesús lo reprende aquí, lo reprendió en esa época. Iban a las esquinas, se ponían al frente donde estaba la gente, a los mercados, y hacían lo mismo. Lo hacían para que la gente los viera. No lo hacían realmente por una adoración sincera. Lo hacían con ese término. Para, dijéramos en estos tiempos, levantar nuestro ego. Aleluya. Mateo 6.1 incluye la advertencia de Jesús. Tengan cuidado, que se mantiene como una rúbrica, sobre todo el pasaje de los versículos del 1 al 18, de que se suponía que deben cuidarse a los seguidores de Jesús, de hacer las cosas correctas, por las razones equivocadas. Este era uno de los principales problemas de Jesús con los fariseos, que todo lo hacían para aparentar. No nos vamos a meter en algo aquí más profundo acerca de las filatelias, pero dice que se sentaban en las mesas principales y se sentaban en los primeros lugares. Para recibir los asientos de honor en la sinagoga también. Probablemente los del Sanedrín ocupaban varias sillas a la hora de la enseñanza. Entonces, pero ellos querían estar en los primeros lugares siempre, para poder ser vistos.
Entonces estamos viendo aquí la enseñanza, una enseñanza muy profunda de cómo comportarnos en la vida espiritual, cómo comportarnos nosotros mismos también. Si estamos haciendo las cosas para ser vistos por los demás, o las estamos haciendo porque de verdad adoramos a Dios. Esta es la gran interrogante. Porque dice que si lo hacemos para adorar a Dios, Él nos premiará en público. Por eso dice que cuando oréis, oréis en secreto. Y Dios te concederá lo que pidas y te lo premiará en público. Porque si tú, todo lo que hablemos en secreto, todo, Dios es omnisciente, todopoderoso, Él todo lo sabe, está en todo lugar. Si nosotros nos disponemos nuestro corazón a llenar nuestra mente de basura, andar hablando de los demás, Dios lo sabe. A Dios no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. A continuar su sermón, Jesús usó 3 ejemplos para advertir a sus oyentes sobre la hipocresía. En cada ejemplo comenzó describiendo lo que hacen los hipócritas y cuál sería su recompensa. Que no hicieran espectáculo cuando dieran, solo para parecer justos ante los demás. Este tipo de espiritualidad es vacía. Se preocupa más por la aprobación humana. Cuando en la realidad nosotros queremos ser aprobados por Dios. Él es el que tiene que aprobar nuestras acciones. Él es el que tiene que aprobar nuestros frutos de arrepentimiento. Y la única recompensa por ese tipo de comportamiento es como dijo Jesús, ya tienen su recompensa. En la doctrina rabínica sobre las recompensas, a quien da limosna se le promete una gran recompensa. Por eso dice Jesús que el que lo hace hipócritamente ya tiene su recompensa. Pero esto era en la doctrina de los hebreos, de los judíos. Dice también, lo hacen para recibir alabanza, para que la gente diga, este hermano sí está cumpliendo, pero lo está haciendo de corazón o para que lo vean. Dice, estoy dando para ganar elogios, atención o reconocimiento social, o estoy motivado por mi devoción a Dios y el deseo de servir a los demás. La generosidad que complace a Dios es la generosidad humilde y sincera. En Mateo 6:3 Jesús usa la forma singular, tú. Lo que implica el acto de dar no es comunitario, sino personal. Solo entre el individuo y Dios. Jesús agregó, cuando des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha. Este es un consejo que aún las personas no cristianas lo tienen. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿verdad? Porque si tú lo haces de buena fe y en secreto, Dios te lo recompensará. No te lo va a recompensar el hombre, por supuesto. Sí. Hay aquí 2 participaciones para los alumnos.
La primera es, ¿cuáles son algunos de los peligros de dar públicamente? Bueno, dar públicamente se está refiriendo a hacer ostentación de nosotros mismos, de dar para que los demás nos vean. Cuando la palabra del Señor dice que todas esas cosas deben hacerse en secreto, porque la recompensa la tenemos de Él. Bueno, hay dos formas de dar. Yo puedo dar para la iglesia y puedo dar para mi familia o mis amigos. Y en las dos cosas hay que ser discretos. Amén. Porque si doy para alguna que está en para un funeral, nomás que se murió, voy a dar y lo publico. Exacto, sacándose los $100 y dije, aquí pongo yo $100. Sí, mi hermano. Gracias por la observación, muy buena. Y en la iglesia es lo mismo. Porque en este momento también usted es maestro. Yo estoy exponiendo al frente, pero usted está exponiendo de su experiencia. Lo que usted diga también es enseñanza para mí. Por eso digo que aquí todos venimos a aprender. Amén. Yo no lo sé todo. Sí, amén. Ni pretendo saberlo todo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en la iglesia a veces dicen una ofrenda Sí. para tal familia o para tal, que agarran un sobrecito y ponen lo que dan. Es mejor echarlo en efectivo, sin sobre, sin nada, porque Dios ve el corazón de cada, la forma que ayudó. Sí, esa es la forma correcta, por supuesto, de ofrendar. Pero si también usted va a dar dinero en cash, por decirlo así, doble su billetito y póngalo Pues sí, dentro del alfolí. es lo que estoy diciendo. No lo vamos a sacar y que todos vean que yo estoy dando para la obra de Dios. Porque acuérdense el cántico que dice que Dios bendice al dador alegre Amén. y multiplica lo que tú le has dado, ¿verdad? Es correcto, pero la forma de dar es en secreto. Hay otro segundo, participación para los alumnos. No sé si quiere el hermano Julito leerlo, la segunda participación para los alumnos. Léalo usted, hermano. Ok, porque cree que gran parte del sermón de Jesús se centró en la motivación y las actitudes. ¿Por qué se centró en las motivaciones y las actitudes? Es que, miren, el Señor sabe cuánto va a dar cada quien, sea joven, sea niño, o nosotros los adultos. Él sabe muy bien lo que usted ofrendó, porque la cosa no es ofrendar solo monetariamente en dinero. Hay muchas formas de ayudar. Mire, yo anduve allá en Guatemala en la Católica Renovada. Mire, si usted tenía necesidad de un trabajo en su casa, íbamos toda la iglesia a ayudarle, no porque usted nos pagara, sino monetariamente porque todos tenemos necesidad de algo. Les daba una ofrenda, no para la iglesia, sino para aquel que tuviera necesidad, y de esa ofrenda se tomaba y les iba a dar a las personas necesitadas. Amén, amén. ¿No hay otra opinión? ¿Alguien más tiene algo que agregar a la clase? ¿Nadie más? Entonces continuamos. Pero está bien, las participaciones son muy importantes porque también nos hace sentir que todos estamos en la clase. Porque Dios está presente y Él lo sabe todo. Amén. Él sabe lo que toda persona da. Y si lo hace de corazón. ¿Y por qué lo está dando? Jesús promete que lo hará.
Dar el secreto demuestra que confiamos en Dios y nos bendecirá en lo que necesitamos. Jactarnos de nosotros mismos para ganar el ascenso o la aprobación humana, aunque puede ser imposible mantener en secreto todas las buenas acciones, a veces brillan a la vista de todos las buenas acciones. Vamos a la segunda parte, vamos a la oración cristiana, la parte 2. Pues está compuesto de 3 partes, la última es el ayuno. Primero, Jesús enfatiza la importancia de la humildad y la sinceridad en la oración a personas a orar en privado, que es una manera de conectarse genuinamente con Dios. Cuando tú entras en tu privado, no importa si es tu aposento, si es un closet, tu cocina, si estás solo, porque es un privado. Tú puedes hablar con Dios directamente. Este es un privilegio que el Señor Jesús nos dio. Gracias a su sacrificio vicario en la cruz. Que ese día que Él murió y volvió a resucitar, por supuesto. Él nos dio ese privilegio, ese gran privilegio de poder hablar con Él. Hablar con Dios antes tenía que irse a través de un sumo sacerdote. Todas las peticiones se ponían por escrito. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre esa caja donde estaban las peticiones y hacía una sola oración para todos. Pero qué privilegio más lindo nos ha dado el Señor Jesús ahora. Que nosotros podemos hablar con Él directamente. Y Él, cuando nosotros lo hacemos en secreto, Él responde nuestras oraciones. Él responde nuestras oraciones y nuestras peticiones que hagamos serán públicas también. Por eso cuando nosotros pidamos algo al Señor en oración, sea en conjunto, una oración comunitaria o nuestro aposento secreto, cuando el Señor nos concede ese milagro de la petición que hemos hecho, es muy importante hacerlo público para que los demás vean las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Al final de esto voy a dar un pequeño testimonio. Ahorita, bueno, es el tiempo de la oración de todos modos, pero no he venido a hablar de mí. He venido a hablar de las enseñanzas del Señor Jesús. Como señal. Jesús agregó un elemento de enseñanza sobre la oración, la cual está en Mateo 6, 5 y 15, que decidió no agregar a sus enseñanzas paralelas sobre la ofrenda y el ayuno. Él proporcionó un ejemplo extenso, lo que llamamos el Padre Nuestro. Es la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Jesús no debía ser recitada mecánicamente, como hay algunas religiones, no voy a decir nombres, no estamos atacando a nadie, pero hay algunas religiones que lo hacen mecánicamente, ya de memoria, ya lo sabemos, y hasta yo me lo sé también así de memoria, lo repetía cuando yo estaba chico. Pero la forma, mejor dicho, es
la que nos enseña el Señor Jesús, que dice, lo que vamos al Padre Nuestro es una oración modelo, una alternativa a las oraciones complejas y prolijas de los escribas y fariseos. No nos vamos a poner, cuando oremos, a estar buscando palabras escogidas. Palabras que probablemente solo yo las entiendo, o solo yo sé lo que estoy pidiendo, o solo yo sé lo que quiero decir. Porque Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Por tanto, nuestras oraciones deben ser con sinceridad del corazón y con humildad, según la oración modelo. Los principales resultados de cualquier oración sincera: buscamos el reino de Dios y su justicia por encima de todos nuestros propios deseos. Dice la palabra de Dios: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Sometiéndonos completamente a Él, pedimos el sustento que necesitamos para sobrevivir cada día, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Cada día, por eso es la oración modelo, el pan nuestro de cada día. Se está refiriendo también a cuando el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, venía en el desierto, estaban comiendo el maná del cielo todos los días. Si era un maná, una comida del cielo, debe haber sido algo delicioso, por supuesto. Pero con advertencia de que debían de recoger solo lo del día, solo para un día. Porque si recogían más de lo debido, podían recoger. Me imagino que eran cantidades enormes las que caían del cielo. Lo demás se les llenaba de gusanos, se les podría. Ya para el día siguiente no era posible recoger. Solo el día sábado podían recoger porque domingo cesaba el maná, ¿no? Un día era que Dios descansaba y tenían que recoger para ese día, guardarlo. ¿O no es así? Buena enseñanza, maestro. Ok. Buena enseñanza. Así es. Así es. Nada más el sábado, porque no se trabajaba. Sí. Y no se podía hacer ninguna clase de actividad. Era el único día que sí podían recoger doble porción. Doble porción y no se les engusanaba. Ven. Por eso digo que aquí todos estamos aprendiendo. Todos. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Porque así estamos actuando conforme a la dependencia de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. La oración de Jesús termina con una súplica de liberación de la tentación del maligno. Cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Se está refiriendo que le estamos pidiendo al Señor Jesús. No es que nos va a meter en la tentación, sino que no permita que nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra mente y nuestro cuerpo inclusive, sean tentados por el maligno. Le estamos pidiendo al Señor para que Él nos aleje del pecado. Gloria a Dios. Al pedir diariamente a Dios que nos ayude a escapar de la tentación y vencer el mal,
mostramos que dependemos de Él. Y no solo para nuestro sustento físico, sino también para nuestra supervivencia espiritual. Amén. Aleluya. Después de la oración modelo, Jesús subraya la enseñanza de perdonar a los demás. Más tarde Pablo agregó las enseñanzas de Jesús. Sean comprensivos con la falta de los demás. Aleluya. Estas son palabras de Pablo. Y perdonen todo lo que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Esto tal lo tenemos en Colosenses 5:13. No lo vamos a leer porque son cortos de tiempo, pero lo puede apuntar si gusta y leerlo después. Cuando pensamos en el estado pecaminoso en que estábamos, cuando Jesús murió por nosotros, nuestra gratitud será exuberante, nuestra gratitud será grandiosa, porque podemos perdonar los unos a los otros. En palabras de Pablo, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros no perdonamos al hermano por las ofensas que nos hace, entonces ¿qué? Nuestro Señor tampoco nos perdonará a nosotros. Por tanto, debemos de pedirle perdón al Señor por nuestras ofensas y también por nuestros ofensores. Todo el tiempo nuestra oración continua, antes de empezar una oración, debe ser: Señor, no le estoy enseñando una oración modelo, hágalo a su forma, a su manera. Perdóname por todos mis pecados, porque yo en este momento voy a hacer una oración, voy a hablar contigo, y para hablar contigo, mi mente, mi alma y mi corazón deben estar limpios de toda maldad y de todo pecado. Aleluya. ¿Alguien quiere agregar a la clase? Amén, hermano. La oración que Dios oye es cuando nosotros no tenemos un sentimiento de enojo con alguna persona, ¿verdad? Porque el Señor dice, cuando hagas peticiones, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Acuérdate de que si estás disgustado con alguien, le tienes que pedir perdón, y entonces Dios oye nuestras oraciones, ¿verdad? Porque ya hemos nosotros pedido perdón, y también, aparte que pedimos perdón, tenemos que olvidar el sentimiento malo que nos entró, para que el Señor pueda oír la oración. Amén. Gracias por tu... Tenemos mucha lucha sí. sobre eso, ¿verdad? Perdón. Porque siempre hay problemas, pero nosotros que estamos en los caminos de Dios tenemos venir a la casa del Señor y dejar todo lo que nos hizo dañar, lastimar, y venir a entregarle todo eso al Señor, y el Señor se encarga de eso, ¿verdad? Pero si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que dejar todo lo que nos ha hecho daño. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias por su participación, maestra. Usted también está enseñándonos a nosotros. A la hermana María. Aleluya. La palabra del Señor dice, conforme a la oración, dice de que para presentarnos delante de Dios, primeramente dice, debemos de estar bien con Dios. Amén. Amén. Eso es lo principal. Porque si no estamos bien con Dios,
prójimo. Segundo dice que debemos de perdonar, dice, a nuestros que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos, que nos perdonen nuestras ofensas. Perdón. Así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Entonces ahí está siendo claro, ¿verdad? De que debemos que el Señor los perdona, pero también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y si algo dice también la palabra, que con respecto a ofrenda es presentarnos delante de Dios, dar la ofrenda que damos. Dice que debemos de ponernos a cuenta primeramente con nuestros adversarios. Si tenemos algo en contra de alguien, debemos de ir, presentarnos, hablar y decir, perdóname, ya que nosotros no tengamos la culpa. Gracias, hermana. Gracias. Amén. Gracias. Gracias por su participación. Amén. Y porque también yo estoy aprendiendo de usted. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la parte 3, al ayuno cristiano. El ayuno es la disciplina espiritual de abstenerse de alimento o de otra cosa de valor para enfocarse en la comunicación con Dios. Si bien el ayuno puede no ser tan común como lo fue en la antigüedad, los principios de la enseñanza de Jesús aún son pertinentes y aplicables. Los hebreos se ponían, el pueblo de Dios, en ayuno y oración en los tiempos de Jesús. ¿Cuándo? Especialmente cuando estaban de duelo. Cuando ellos estaban de duelo, de luto, por decirlo así, cuando un familiar se les moría, o un ser querido también se moría, ellos hacían ayuno. Se vestían de silicio, ¿verdad? De saco costal que se ponían y se echaban ceniza sobre la cabeza. Esa era una señal de duelo. Y hacían ayunos. Y también hacían oración hacia nuestro Señor Jehová. Aunque Jesús más tarde defendería a sus discípulos por no ayunar. Él no es saliente el ayuno, que aquí en el Sermón del Monte, es la enseñanza de ahora del Sermón del Monte. En cambio enseña a sus seguidores humildad y discreción cuando ayunan. Aleluya. Porque Jesús advierte sobre el ayuno ostentoso. Así como los hipócritas daban dinero para ser alabados por los hombres, oraban para ser vistos de los hombres, también ayunaban para mostrar a los hombres que ayunan. Una vez Jesús dijo que este reconocimiento temporal sería la única recompensa que recibirían. Aleluya. ¿Cuál sería la recompensa que recibirían? Si lo hacían por ostentación. La recompensa que recibirían sería la alabanza, porque estaba la alabanza, pero de los que lo veían. Miren, este ayuna, este da buenas ofrendas, bueno, lo hacían en total para alabarse ellos mismos. Entonces esa era la única recompensa que recibían. Por eso el Señor Jesús dice, cuando hicierais esto, de seguro ya tenés tu recompensa. No estaba refiriendo a que el Señor los iba a recompensar, ni a ningún castigo en especial, sino que estaba refiriendo a que la recompensa iba a ser lo que las personas decían de Él. No era una recompensa que Dios avalaba. El hermano Julio tiene algo. El hermano Julio tiene algo. Oh. Si uno está ayunando y lo enojan a uno, el ayuno no vale. Pues en cierta ocasión yo estaba ayunando y mi mayordomo me dijo cosas que no adecuadas y sin mi culpa yo no contesté.
orar y calmarte. Porque si que no vas a decir palabras de lo que estás haciendo, de lo que le prometiste al Señor. Y mi pastor, pues, él me dijo, si te enojas, no vale el ayuno. Porque yo no quise resolverlo por mí mismo, yo pregunté a mi pastor. Sí, pues el ayuno es para agradar a Dios. Y al mismo tiempo, si uno tiene una petición especial, ¿verdad? Una petición especial. Y ayunamos y oramos y le pedimos a Dios, parece que nuestro cuerpo, no es que parece, sino que así es. Nuestro cuerpo está dispuesto también, porque nuestro cuerpo se ha puesto como un sacrificio vivo delante de Dios para poder hablar con Él. Es parte de las bendiciones del ayuno. Tenemos aquí una porción que se me queda atrás del Padre Nuestro. La bendición que aparece al final del versículo 13 en la versión Reina Valera del Padre Nuestro. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ese es el versículo final. Esto fue añadido a un manuscrito posterior al de Mateo, porque la oración modelo está en Mateo, y no aparece en la versión de Lucas del Padre Nuestro. Esto significa que la bendición casi con certeza no era parte de la primera oración. Esta es una nota pequeña que tenemos aquí abajo. Bueno, volvamos al ayuno. Jesús cuenta la historia de un fariseo que estaba tan seguro de su propia justicia que oró en voz alta, agradeciendo a Dios por ser tan santo y alardeando de lo mucho que ayunaba y daba. Observe que la historia de Jesús trata las mismas tres disciplinas: dar, orar y ayunar. Como revela la historia de Jesús, las disciplinas espirituales de este fariseo eran huecas y sin sentido debido a sus motivaciones. Era del fariseo y el publicano, esa oración, esa parte del versículo, todos lo sabemos muy bien, en el cual decía: yo oro, yo doy mis limosnas, doy ofrendas a la... y lo hacía, En ayuno siempre estoy. y lo hacía ostentándose, levantándose a sí mismo, y ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Él hacía esta oración para él mismo. El publicano era como era Mateo, el cobrador de impuestos. A ellos lo llaman publicanos también. Estaba haciendo una oración que salía de su corazón. El publicano estaba también él orando en ese momento. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el publicano le estaba pidiendo a Dios: sé propicio a mí que soy pecador. ¿Sí? Ellos estaban considerados los más peores de los pecadores, porque eran cobradores de impuestos. Pero la oración que hizo: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Él no se estaba justificando a sí mismo. Estaba volcando su corazón hacia Dios. Estaba poniendo su pecado, como dice el rey David en sus oraciones: pongo mi pecado, Señor, delante de ti, para que tú borres mis rebeliones. Eso estaba haciendo el publicano en este momento. Estaba poniendo su pecado al frente, para que Jesús pudiera borrarlo y pudiera
santificarlo. Por eso dice que el publicano llegó a su casa, volvió a su casa más santificado que él, que se estaba tratando de exaltar a sí mismo. Del fariseo. No importa cuán estricta o sacrificadamente demos, oremos o ayunemos, si tenemos motivaciones orgullosas y egoístas. David lo expresó de esta manera, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, porque a Él no despreciarás tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 51, 16, ese es el salmo donde David le estaba pidiendo perdón a Dios. Porque no quieres Las enseñanzas de Jesús hacían que sus seguidores, tanto en aquel entonces como ahora, examinaban las motivaciones detrás de las prácticas espirituales. Estamos dando, orando y ayunando para recibir el reconocimiento de la gente, o para honrar a Dios y acercarnos más a Él. Amén. Aleluya. Los ayunos en los tiempos de Jesús se ayunaban regularmente 2 días a la semana. No solo se privaban de la comida y el agua, sino que también dejaban de lado otros placeres y lujos, tal como ungir su cabeza con aceite, pero prevenir la resequedad del cuerpo. Eso estaba asociado con el luto, de lo que hablamos anteriormente. El ayuno es personal e íntimo, destinado a una mayor cercanía con Dios. Es una oportunidad para examinar nuestro corazón, buscar la guía de Dios y cultivar la autodisciplina. No es una actuación pública para exhibir nuestra justicia o ganar admiración. En pocas palabras, las motivaciones son importantes. La verdadera fe no es una lista de cosas por hacer, es un asunto del corazón. Aleluya. Cuando se trata de disciplinas espirituales como dar, orar y ayunar, nuestras motivaciones son importantes. El enfoque debe ser adorar a Dios y no construir nuestra propia reputación. Es fácil caer en la trampa de buscar reconocimiento, pero Jesús nos recuerda que nuestro Padre Celestial ve todo lo que hacemos en secreto y por tanto nos recompensará. Jesús también tenía un mensaje claro para aquellos que dan, oran y ayunan por las razones equivocadas. Ya está recibiendo su recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos una recomendación aquí en el lector, de lectura diaria. Este es para leer entre semana nosotros. Aquí en la última página, la parte derecha. Dar con generosidad. Éxodo 33, 20 y 29. Ejemplo de oración sincera. Primera de Samuel 2, 1 y 10. Arrepentimiento genuino. Jonás 3, 1 y 10. Dar con alegría y gratitud. Oración por fortaleza espiritual. Este es algo que tenemos de tarea entre semana nosotros. Todos como alumnos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La próxima semana, la clase de nuestra esperanza en Cristo. La va a explicar mi esposa María Carrillo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado
de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia para con tus hijos. En este momento, seamos todos despedidos del servicio de enseñanza, pidiéndole a Dios que sea Él bendiciéndonos ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahora continuamos con la ofrenda.